En junio de 1957, Colombia se enfrentó a su primer torneo de clasificación para la Copa Mundial de Fútbol. En las rondas preliminares de Suecia 1958, debutó con un empate 1-1 con Uruguay en Bogotá, en el Campín de Bogotá. El gol colombiano lo hizo Carlos Arango en el Campín de Bogotá en el año de 1957. Ese empate resultó ser el único partido en que Colombia ganó los puntos. De hecho, siguieron 3 derrotas consecutivas, quedando en el último lugar por detrás de Paraguay y Uruguay. El 23 de junio, Colombia disputó el primer amistoso de su historia contra Paraguay, perdiendo 2-1. Antes la selección solo jugó en competencias oficiales. En 1957, Colombia participó por primera vez en las eliminatorias a la Copa del Mundo que se realizaría en Suecia en 1958. Colombia enfrentó a Paraguay y Uruguay sin demasiado éxito. Los guaraníes lograron el cupo gracias al punto que le robó Colombia a Uruguay en el Campín al empatar a un gol. En los otros 3 encuentros, jugados en Medellín, Montevideo y Asunción, Colombia mordió el polvo de la derrota. En la actualidad estamos muy acostumbrados a ver a la selección Colombia siendo protagonista en las eliminatorias sudamericanas y así poder lograr clasificar a varios de los mundiales disputados en los últimos 30 años. Pero no siempre fue así. La selección Colombia fue una de las que tuvo que esperar bastante tiempo para conocer que era disputar un mundial de fútbol. Y aquí les voy a contar cómo fue su camino y su participación en dicho evento por primera vez. Pero antes de iniciar el video quiero contarles sobre un juego que he estado probando los últimos días. Se trata de Football Teams. Es un juego gratuito de navegador que consiste en convertirte en el mejor manager de fútbol del mundo, donde tienes bastantes retos jugando las ligas online que ofrece el juego. Para afrontarlos tendrás que formar tu propio equipo, mejorar tu estadio, elegir, personalizar y entrenar a tus jugadores para sacar el máximo potencial. Puedes hasta hacer packs openings para conseguir los mejores artículos y superar a tus rivales. Entonces el link del juego ya se encuentra acá en la descripción de mi video, entras desde tu navegador, te registras y ya tienes todo para jugarlo gratuitamente y ser el mejor estratega del fútbol. Allá nos vemos. El primer mundial de la historia se disputó en Uruguay en el año de 1930. Colombia por esos tiempos no contaba ni con liga profesional de fútbol. Por tal razón nos tenemos que transportar casi 30 años. Luego del Mundial de Suecia 1958, Colombia iniciaba su primer sueño mundialista, todo de la mano del argentino Adolfo Pedernera, el cual se había destacado en Colombia como jugador y como director técnico de equipos como Millonarios y América de Cali. Pedernera tenía como misión comandar a Colombia a su primer mundial de fútbol, el cual tendría lugar en Chile 1962. En ese tiempo al mundial iban 16 equipos. Para Conmebol existían 3 plazas para asistir a la cita mundialista, las cuales la disputarían todos menos Chile por ser anfitrión y Brasil por ser el campeón defensor. Se dividían en 3 llaves en partidos de ida y vuelta. A Colombia le correspondía disputarse su cupo mundialista contra la selección de Perú. El 30 de abril de 1961 se jugaría el partido de ida en el estadio El Campín de Bogotá. En esos años la selección peruana era considerada superior al equipo colombiano. Por esta razón, una victoria tricolor no entraba en planes de muchos. Pero todo cambió cuando un remate de Delio Maravilla Gamboa es atajado por el arquero de la selección peruana, pero el rebote es rescatado por Eusebio Escobar, el cual pone el balón en la red y le da el gol del triunfo a la selección Colombia para así tener la ventaja para viajar a Lima. El 7 de mayo de 1961 llegaba el día de la verdad. Una derrota colombiana nos mandaba al partido del desempate en una locación neutral. Los hinchas peruanos estaban muy confiados, ya que consideraban que solo había sido un desliz ante una selección inferior. Muy temprano en el encuentro, Faustino Delgado marcaba el 1-0 para la selección peruana.
las cosas se complicaban bastante. El Caimán Sánchez, arquero de Colombia, estaba siendo la figura del encuentro, hasta que ya en el segundo tiempo, un cabezazo de Héctor El Zipa González enmudecía el estadio de Lima. El empate había llegado y con el pitazo final, el sueño se cumplía. Con un marcador global de 2-1, la selección Colombia lograba por primera vez su clasificación a un mundial de fútbol. Era parte de las 16 selecciones que disputaban el torneo más importante del balompié. Para disputar el mundial en terreno chileno, Pedernera había seleccionado 22 jugadores, de los cuales Santa Fe era el equipo que más aportaba, con jugadores como Francisco Cobo Zuluaga, Carlos Copetín Aponte, Hernando Mono Tovar, Jaime Silva, Héctor El Zipa González y Jairo Niño Arias, además de otros muy buenos jugadores como Marcos Coll, Luis Carlos Paz y jugadores que en algún momento de sus carreras tuvieron experiencia internacional como Efraín El Caimán Sánchez, el cual había jugado en San Lorenzo de Argentina en 1948, y Delio Maravilla Gamboa, que había jugado en Oro de México en 1959. Para el resto iba a ser su primera experiencia en el fútbol del exterior. Recordemos que eran otros tiempos. En aquella época el país no se paralizaba por el fútbol como lo hace en la actualidad. Hasta el torneo local se seguía jugando. Según contó en su momento el Caimán Sánchez, el presidente de la República, Alberto Lleras Camargo, les dijo cuando iban a partir hacia Chile: muchachos, que les vaya bien y que anoten muchas canastas. El primer partido en Chile se llevaría a cabo el 30 de mayo de 1962, frente a la selección de Uruguay. Lógicamente Colombia no llegaba como favorito, pero según los mismos jugadores, poco a poco se iban ganando al público con su juego. Colombia pegó primero con un gol del Cobo Zuluaga al minuto 19. Lastimosamente no lograron mantener la ventaja y Uruguay daría vuelta al marcador con goles de Pepe Sacia y Luis Alberto Cubilla para así sellar el 2-1 y la primera derrota para Colombia. El 3 de junio de 1962, la selección Colombia enfrentaba al equipo más difícil del grupo, a la Unión Soviética, la cual venía de ser campeona de Europa y ya había tenido su primera victoria en el Mundial contra Yugoslavia. El partido comenzó algo mal para Colombia, ya que al minuto 11 ya perdía 3-0 con doblete de Valentín Ivanov y gol de Igor Chinslenko. Al minuto 21 Colombia lograba descontar con un gol del histórico Germán El Cucaseros y así finalizaba el primer tiempo. Ya en la segunda parte la Unión Soviética aumentaba su ventaja a 4-1 con gol de Víctor Ponedeljk y parecía que el partido terminaba con una goleada escandalosa. Pero al minuto 68 se dio un hecho histórico y hasta el día de hoy irrepetible: el primer y único gol olímpico en la historia de los mundiales. El artífice fue el colombiano Marcos Coll, el cual con pierna derecha cobraba un tiro de esquina y lo mandaba a guardar en el arco rival. Este gol sirvió como un embrión anímico, ya que la selección con goles de Toño Rada y Marino Klinger lograba poner 4-4 y empatar ante la selección favorita, un resultado totalmente inesperado y el primer resultado importante de la historia de la selección Colombia. Ya del tercer partido no hablaremos mucho, ya que fue una goleada por 5-0 ante la selección de Yugoslavia, así que hablemos de lo bonito. En el país la selección fue recibida de muy buena manera, a pesar de que el resultado no hubiera sido bueno, ya que quedaron eliminados en grupos por un solo punto. Pero lograr ir por primera vez y competirle a una de las mejores selecciones del mundo era algo de admirar en aquella época. Fue el inicio de una cultura futbolera en nuestro país, donde la primera generación importante de futbolistas colombianos nos mostraban el camino que años más tarde caminarían las que hoy llamamos leyendas de nuestro fútbol. Muchas gracias a aquellos pioneros del fútbol colombiano en Chile en 1962, ya que gran parte de aquel plantel ya falleció. Quiero que sepan que aunque pasen los años, esa generación jamás será olvidada. Y eso fue todo por el video del día de hoy. Ahora quiero que me dejes en la caja de comentarios qué tal te pareció el video. Yo sé que la mayoría de nosotros, por no decir todos, no habíamos nacido en esa época, pero de todas maneras me gustaría saber tu opinión acerca del video y qué más otras ideas tienes para futuros videos.